A nombre de todos los que componemos el equipo de la Clínica Creixé, les doy la bienvenida. Soy el doctor Alejandro Ángeles y el día de hoy hablaremos sobre el riesgo de abuso de alcohol y otras sustancias, muy en el contexto de esta pandemia que estamos atravesando. ¿Y por qué el hablar de este tema en el contexto de la pandemia? Porque es un hecho que el consumo se ha disparado, no solo de alcohol, sino de todas las sustancias y todos los factores, es decir, la incertidumbre laboral y por ende la incertidumbre económica, por supuesto el miedo a un contagio propio o de un ser querido, aunado a desafortunadamente las pérdidas de familiares o de personas, de seres queridos que hemos vivido en este año de pandemia, ha contribuido a que actualmente muchas personas estén consumiendo sustancias en una cantidad muy elevada. Y no hablemos de sustancias ilegales como cocaína o heroína, que el consumo se ha elevado en todas partes. Hablemos de alcohol. Hay muchísima gente actualmente que está consumiendo alcohol y abusando del alcohol sin darse cuenta. ¿Y por qué es importante el hablar del abuso? Porque el abuso, a final de cuentas, es el camino que irremediablemente, invariablemente conduce a la dependencia. Y es otra cosa. Una cosa es abuso de alcohol o sustancias, otra cosa es dependencia, alcohol y sustancias. Entonces, si detenemos el consumo en el abuso, y será mucho más fácil y mejor el pronóstico que si detenemos el consumo en la dependencia. Es, es posible, pero es muchísimo más complicado. Y el pronóstico ya no es tan bueno como parar el consumo en el abuso. Recordemos que la adicción es un padecimiento médico y no un cargo penal, lo cual a su vez debe llevarnos a recordar que una persona en abuso o dependencia de una sustancia es un paciente que requiere atención médica, no un delincuente que requiere un castigo. Esto es importante porque es importante combatir el estigma que pesa sobre los pacientes psiquiátricos en general y en particular sobre los pacientes adictos, que quizás están entre los más estigmatizados de los pacientes psiquiátricos, que a su vez son los más estigmatizados en cualquier campo médico. En psiquiatría, se considera que una persona debe preocuparse por estar consumiendo alcohol o cualquier sustancia en patrón de abuso si detecta algunas señales de alarma eh, que comentaré. Señales de alarma que me interesa que en este video pueda servir para la persona lo puede identificar, pero también sus familiares. Y con frecuencia son los familiares quienes lo detectan. De tal manera que algunas señales de alarma es la persona toma la sustancia cada vez en cantidades mayores, por periodos cada vez más prolongados. La persona desea detener el consumo reiteradamente sin lograrlo. Y la persona emplea mucho tiempo entre obteniendo, consumiendo y recuperándose de los efectos de la sustancia. Otros, otros datos de alarma que deben llevarnos a pensar en que se está entrando en un patrón de abuso y por lo tanto que hay que buscar atención. Con profesionales de la salud mental, el consumo a la persona le lleva a incumplir sus obligaciones en el trabajo, en la escuela o el hogar. La persona continúa el consumo pese a saber que este incumplimiento en sus obligaciones le está causando problemas. Y la persona deja a un lado actividades sociales, actividades recreativas con el fin de ocupar ese tiempo en el consumo. Y bueno, finalmente cabría hablar de otras señales de alarma y en particular quizás las más importantes. La persona consume la sustancia cada vez en cantidades mayores para sentir el mismo efecto, algo que llamamos tolerancia. La persona consume la sustancia en situaciones físicamente de riesgo. Pensemos en una persona alcoholizada que conduce un automóvil. Y finalmente, la persona, si interrumpe el consumo de la sustancia, cae en un síndrome de abstinencia, lo cual de hecho ya nos habla
la mayoría de los casos, de una dependencia. Y como comentaba, el objetivo de este video en particular es identificar las señales de alarma que deben llevar a la persona o a los familiares de la persona que está consumiendo alcohol u otras sustancias a detectar que ya se está consumiendo no de una forma razonable, sino ya en un patrón de abuso. ¿Por qué? Porque el abuso lleva a la dependencia. Invariablemente, siempre es así. Es decir, distinguir un uso razonable de alcohol de un patrón de abuso. Y hago la distinción entre alcohol porque es la droga legal y es la droga que es socialmente aceptado consumir. Obviamente al hablar de sustancias ilegales como cocaína, heroína, cristal, que es metanfetaminas, anfetaminas, no cabe hablar de un uso razonable. Entonces, el objetivo de este video será enfocarnos en las señales de alarma del abuso del alcohol o cualquier otra sustancia. El día de hoy nos acompaña el señor Héctor, consejero en adicciones, quien tiene una vasta experiencia en el proceso, en el tratamiento y la rehabilitación de cientos, si no miles de personas. Y él nos va a compartir un poco más desde su conocimiento y desde su vasta experiencia, tanto en años en esto del tratamiento de las adicciones, como en número de pacientes que ha visto. Bienvenido, señor Héctor. Muchas gracias, doctor. Nuevamente les doy las gracias por la invitación. A mí me gustaría empezar con platicarles quién es un adicto, ¿no? En estos años que hemos estado dentro de las adicciones, estudiando un poco acerca del comportamiento adictivo de las personas, nos podemos dar cuenta de que un alcohólico o un adicto es aquella persona que ya perdió la capacidad para controlar su manera de beber o su manera de consumir sustancias y además ya le genera un problema en un aspecto de su vida. Eh, el, ¿Quién es un alcohólico social? Un alcohólico social es aquella persona que tiene la capacidad y que empieza a experimentar desde muy joven el beber en reuniones, en fiestas, en beber esporádicamente nada más cuando la ocasión lo amerita. Este bebedor social tiene la capacidad para dejar de beber. Si se le presenta algo importante, como por ejemplo salud, puede dejar de beber o un accidente, puede dejar de beber. Ayudado con la psicología o con la psiquiatría, no tiene ningún problema para dejar de beber. También tenemos al alcohólico fuerte. Este alcohólico ya bebe más, con más frecuencia, bebe ya 2 o 3 veces a la semana, su consumo de alcohol ya es mucho más periódico que el del social. Esta persona también controla todavía su manera de beber o no la puede controlar. Eso depende del ámbito donde se desarrolle. Es muy importante darnos cuenta de que nosotros, donde nos desarrollamos, la sociedad, mucho depende del que nos vayamos más hacia una sustancia, hacia otra sustancia. Hoy la marihuana es la sustancia de moda. Hoy la marihuana es la sustancia que está causando pues un poco más efectos con el estigma de que se va a legalizar, de que está legalizada, de que es natural. Esta droga es como que la droga que los jóvenes ahorita están consumiendo más. Pero también este adicto o alcohólico fuerte tiene la capacidad para dejar de beber. Tanto el alcohólico social como el alcohólico fuerte, con una terapia de psicología, con una terapia de psiquiatría, pueden llegar a dejar de beber. Inclusive pueden volver a beber sin ningún problema, sin que el alcohol les cause un problema en su vida. Pero llega un momento en el consumo, como es progresivo y va siempre
aumentando el consumo, las personas se empiezan a ser adictas, se vuelven adictas. Hay una dependencia, crea una dependencia, es una raya muy delgada la que cruza el adicto, que ya no tiene regreso, ya no puede regresar a consumir de una forma normal. Este adicto o este alcohólico puede o no dejar de beber, puede hacer intentos para dejar de beber, inclusive se puede morir en el intento de dejar de beber, pero esta persona ya no controla su manera de beber o de consumir sustancias. Una vez que este ciclo está desencadenado, como usted lo acaba de decir en el preámbulo, pueden llegar a internamientos, pueden tener internamientos muy largos para que puedan dejar de consumir, para que puedan lograr darse cuenta de lo dañino que les está haciendo la sustancia, pero también así es muy complicado todavía dejar de beber o dejar de consumir. Esta dependencia en los adictos es mucho viene en la parte emocional, mucho viene de la parte emocional. ¿Qué pasa ahorita en estados de pandemia? ¿Qué es lo que sucede y por qué la preocupación? ¿Por qué nosotros ahorita estamos reunidos para explicar este tipo de circunstancias, este tipo de temas? Porque el alcohólico social, como lo platicaba, en la pandemia, este alcohólico social ha dejado de ser alcohólico social y se convierte en alcohólico de buró. Este alcohólico de buró ha pasado, ya no pasa por la etapa de alcohólico fuerte, sino ya pasa a ser directamente alcohólico problema. ¿Qué pasa en esta pandemia? No estamos saliendo a la calle, estamos contenidos en casa, estamos con la familia, eh, salimos a la calle, compramos alcohol, compramos cervezas y nos alcoholizamos o le hablamos al dealer y compramos la sustancia de preferencia. Y como no podemos salir, ya consumimos en la mañana, a mediodía, en la tarde, ya estamos consumiendo a todas horas. No podemos parar nuestra forma de consumir o de beber. Aquí los problemas empiezan a acrecentar cuando la familia nos empieza a acorralar. ¿Por qué? Porque en esta pandemia es bien importante que nos demos cuenta que nosotros nos empezamos a sentir ansiosos, no salimos, queremos salir. Antes íbamos a fiestas, a reuniones, salíamos de vacaciones y en este tiempo no hemos podido hacer eso. Lo que sí estamos haciendo es tener actitudes adictivas. Ya nos enojamos con los papás, ya nos enojamos con la esposa, ya nos enojamos con los hijos y pues la más fácil es, me siento deprimido y entonces consumo. Me siento deprimido y entonces tomo. O también la otra, me siento ansioso y consumo. Me siento ansioso y tomo. Ahí empieza a darse cuenta cómo la ansiedad y la depresión empiezan a funcionar. Ya dejó de ser un problema de consumo y empieza a ser un problema ya emocional. Este problema emocional es el que nosotros nos vamos a dar cuenta que es el que está aumentando, es el que está haciendo que nosotros los consumidores o los que consumen lleguen más jóvenes a los consultorios con los psiquiatras, con los psicólogos. Estos consumos ya son de jóvenes. Antes llegaban a las clínicas o a los consultorios jóvenes, señores de 30, 35 años, 40 años. Ahorita están llegando jovencitos de 15, 16 años, de 17 años, señoritas que no habían bebido en su vida, ya tienen serios problemas de alcoholismo o de adicciones. También hay un caso, un tema bien importante, el que me gustaría tocar un poquito, que es el de los videojuegos. Ahorita también la gente, los niños sobre todo, jovencitos, están siendo dependientes de los videojuegos. O sea, están jugando mucho, duran muchas horas jugando. Eso le preocupa a la familia, pero le preocupa a la familia cuando ya hay una dependencia. Cuando empieza la adicción, la familia no se da cuenta de que ya se desencadenó un ciclo. ¿Por qué?
Porque ¿qué hace el alcohólico o el bebedor o el adicto? ¿Qué empieza a sentir? Siente confianza al consumir, siente confianza al beber. Este alcohólico que siente confianza, obviamente que ya la vida se la va a ver diferente con la sustancia que sin la sustancia. Ya puede soportar las calamidades que está viviendo, ya puede empezar a soportar a la mamá, a la hermana, a la esposa, al esposo, o sea, siente ya confianza al consumir. Hay otro punto bien importante, pierde el control, o sea, lo que antes controlaba, el que antes era el alcohólico social o el alcohólico frecuente, que antes se controlaban en su manera de beber y que lo iban haciendo paulatinamente, ahora ya pierde el control, ya no tiene el control en sus manos, ya se le fue de sus manos. Ya cada vez desea una copa más, o desea un cigarro más, o desea una hora más de juego. O sea, esto es bien importante y las familias no nos damos cuenta cuando estamos en ese sentido. Yo conozco un caso ahorita de un jovencito que tiene 22 años, que empezó la pandemia y empezó a tomarse 2 caguamas diario, 2 caguamas diario, todos los días. De repente le barrieron su cuarto, se metió la señora del aseo, le barrió el cuarto y encontró como 200 fichas en su recámara. Y a la hora de preguntar, 200 fichas de cerveza, perdón. Y a la hora de preguntarle la señora que le hace el aseo que qué pasó y de enseñárselas a la mamá, pues es que aceptó que se estaba tomando 2 caguamas al día. Este niño, este jovencito, él no sabe que ya es un adicto y no sabe que ya tiene una dependencia al alcohol. Aunque va al psicólogo, aunque está en un tratamiento con su psiquiatra, él está tomando medicamento, empezó a medicarse, está tomando medicamento, pero él no sabe que en algún momento de la etapa de su vida, cuando salga otra vez a la sociedad, cuando se acabe todo esto y podamos salir, él ya lleva un problema de adicción fuerte. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que en una fiesta tome hasta ponerse tomado, hasta ahogarse de vino, que no pueda parar, o hasta a drogarse, hasta que le puede dar una depresión crónica o no sé yo, un ataque por consumo de alguna sustancia. Es importante que nos trata de controlar la bebida, o sea, por todos motivos el adicto o el alcohólico tratan de controlar la bebida, tratan de controlar su forma de consumo. También es importante que bebe cuando no planea hacerlo, o sea, o, 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 o consume cuando no planea hacerlo. En las adicciones, cuando ya se desarrollan en la persona, a veces escapa de la mente de la persona que desea dejar de beber o que no puede beber, tiene que parar de beber porque viene un evento importante que afrontar, que se viene la boda de un primo, el cumpleaños de su papá o el bautizo de su sobrino y de repente está en la gran borrachera o consumiendo. No lo planeaba, no tenía planeado consumir y aún así llega consumido. No crea conciencia, la enfermedad no crea conciencia. Es muy complicado que un adicto que ya tiene la enfermedad, que ya es el adicto problema, no crea, no está consciente de lo que está diciendo o de lo que está haciendo. Pérdida casual de la memoria, llega a perder la memoria, llega a tener delirium tremens, llega a empezar a disvariar, no sabe qué hizo el día anterior, no sabe si tomó, qué tomó, con quién estuvo, de repente ya se encuentra en su casa acostado. Yo conozco muchos casos de personas en las cuales se han espantado, despertado y se han espantado de no saber dónde están. Y al final de cuentas, cuando despiertan y regresan a la realidad, empiezan a sentir sentimientos de culpa. Y este ciclo se puede repetir una y otra vez, porque este ciclo puede ir de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, como lo veamos. Podemos empezar por la culpa, después por la pérdida de la memoria, periodos de abstinencia, pero el ciclo siempre está dando, es un ciclo, va dando vueltas. Este ciclo hay que detenerlo.
este ciclo a través de la preocupación. Y hoy tengo el gusto de estar trabajando para crecer y este gusto que nos da y esta preocupación porque un adicto realmente entienda antes de llegar a esta fase problema, a esta fase crítica, ¿no? Que se detenga en el alcohólico o adicto de buró o que se detenga en un consumo fuerte, pero tratar de que no llegue a un consumo fuerte, porque eso sí nos puede causar un problema, o eso sí le puede causar un serio problema a la familia, porque la familia es la que se desgasta, la familia es la que está preocupada por su familiar, por su adicto, ¿no? Pues yo le agradezco la invitación, doctor, muchas gracias y pues nos vemos en la próxima. Gracias, doctor. Muchas gracias, señor Héctor. Eh, Le agradezco su conocimiento y su vasta experiencia en el tratamiento de pacientes con adicciones. No me queda más que enfatizar que este es un tema extremadamente vasto, de tal manera que esta plática en particular el objetivo es centrarse en el abuso y con todo lo que ahorita comentábamos, las señales de alarma para detener el consumo en abuso y no en dependencia. Se puede detener el consumo en abuso y en dependencia, pero en dependencia es otra cosa, es muchísimo más complicado. En abuso el pronóstico es muchísimo mejor y el hablar sobre este tema en particular es porque, bueno, nosotros profesionales de la salud mental que estamos en este otro frente, frente de la pandemia y la realidad es que hay otro frente que es el frente de la salud mental y que estamos en particular en el frente de la salud mental enfocado en adicciones. Decidimos hacer este video porque este es un problema que estamos viendo a diario. El consumo se ha disparado de una forma impresionante. No tenemos estadísticas porque todo ha sido muy rápido. La pandemia nos ha superado en ese aspecto, pero siendo un tema tan vasto, el tema de la adicción, el objetivo del día de hoy es identificar ante todo estas señales de abuso. Y si alguien las identifica en sí mismo o las identifica en un familiar, obviamente la recomendación es acudir lo más pronto posible con un profesional de la salud mental. Puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo, puede ser un consejero en adicciones, psiquiatra adictólogo, porque también es una especialidad por sí misma, es un problema muy complejo, de tal manera que es por eso que decidimos abordar este tema en esta ocasión. No me queda más que agradecerles su atención. Nos veremos la próxima. Muchas gracias. Gracias.